explicaré. Rusiñol, comienza la ceremonia. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por acercaros. Como sabéis, tenemos esta historia del Mongolia Blacón, que combinamos las dos facetas de Mongolia. Edu Galán y Darío Adanti, la parte salvaje y disparatada de la revista, y yo, Pere Rusiñol, la parte seria de información de la revista. Y tenemos hoy como invitada a Ana Gabriel, de la CUP, diputada en el Parlamento de Cataluña, y un poco en Cataluña. O sea, a nosotros nos interesaba mucho hacer esto para explicar en Madrid también, o para que ella se explique en Madrid, de quién es Ana Gabriel y quién es la CUP, porque cuesta mucho entender. Y especialmente en el contexto actual, o sea, hay que aprobar presupuestos. Hace un año Ana Gabriel o la CUP acabó con la carrera política de Artur Mas, que era un político que en Cataluña prácticamente era Braveheart, y entonces en lo que es Cataluña, pues eso supone una carga importante en el contexto. Entonces Ana Gabriel es un poco la encarnación del mal en determinados sectores de Cataluña. Por lo tanto, estamos especialmente contentos de tenerla con nosotros y de que nos explique un poco qué es la CUP, qué quieren, y por lo tanto, en fin, aunque sea una pregunta que parezca un publireportaje, teniendo en cuenta ese contexto que he dicho, pues me gustaría empezar porque nos expliques si sois tan malos, qué es la CUP, qué pretende. Y sobre todo en ese contexto de presupuestos en Cataluña, en que parece una vez más que si no se aprueban, Cataluña morirá, digamos, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, buenas tardes o buenas noches en primer lugar a todas. Me gusta que digas que somos un poco la encarnación del mal en Cataluña, como si en el Estado español fuéramos la encarnación del bien. Nos conocen demasiado todavía. Pero lo poco que se conoce es muy positivo, ¿no? ¿Tú crees? No, tienes razón. Se ha entendido bien lo de la tribu, ¿no? Se ha entendido bien lo de las copas menstruales. Bueno, se ha aprovechado para hacer didáctica un poco del feminismo, ¿no? Sí. España entiende muy bien todo eso. Claro. No sé, yo creo que las CUP somos gente, pues la verdad es que muy normal, en el mejor o único sentido que debería tener la palabra normal. O sea, gente, pues yo que sé, trabajadora, militantes de diferentes espacios, pues gente que viene de la militancia de la izquierda independentista de toda la vida, gente que viene, digo porque tenemos aquí otras compañeras de la CUP, que viene del movimiento Ocupa, más autónomo, gente que viene del movimiento estudiantil, defensa del territorio, bueno, lo normal, si vives en un país como, ¿no?, como Cataluña o como el Estado español y te indigna profundamente lo que te rodea, pues empiezas a militar. O sea, la CUP es una suma de sensibilidades militantes que apuestan por cambiarlo todo. Igual, ¿puedo aclarar algo? Lo normal te referís a gente que tiene ganas de construir otro país, otra sociedad, porque para mí normal es quedar emborracharse, entonces eso debería ser matizarlo. Lo normal es que te indignes, claro, ¿no? Yo creo, o sea, la indignación no debería ser un acto puntual que hemos hecho en unas plazas durante un tiempo y ya nos indignamos, no, deberíamos estar indignados todo el rato. Pero en ese sentido, Ana, ¿la CUP es lo que en el resto de España es Podemos? No. Yo creo que hay bastantes diferencias que no sé si tendremos tiempo de ahora precisar. Pero yo creo que una de las diferencias básicas es que yo creo que nosotras somos un proyecto que nace en el ámbito municipalista, que apuesta y sigue apostando, y espero que lo siga haciendo por el municipalismo como una herramienta de articulación, un poco de transformaciones concretas a diferentes espacios, niveles, cooperativas de consumo, ateneos, organizaciones juveniles, plataformas antifascistas, defensa del territorio, tal, y la CUP, instrumento institucional, como un instrumento más de una caja de herramientas en la que tiene que haber muchas herramientas, no solo la apuesta institucional. A lo mejor Podemos, y no soy yo para explicarles, ya se explican ellos o no, tienen recursos para hacerlo, pero yo creo que es más un proyecto político pensado para entrar, ¿no?, asaltar las urnas, los cielos, las instituciones, y entender que con esa entrada y eventual mayoría poder cambiar las cosas. Ese no ha sido nuestro prisma. Yo creo que ellos son unos hachas de la comunicación política, son casi un laboratorio experimental de cómo casi desde la nada, ¿no?, se construye, pues, un artefacto político muy potente. Nosotros hemos tenido un crecimiento mucho más lento, somos más hormiguitas, ¿no?, y
y desde la humildad, ¿no? Y no sé, por eso digo que somos gente muy normal, porque no somos ni grandes académicos, ni somos grandes intelectuales, ni somos grandes nada. Somos lo que somos. ¿Pero a los de Podemos los ves como aliados en el resto de España o cómo los ves? Bueno, eso también lo hemos discutido ya algunas veces, ¿no? Nosotros no podemos aceptar que alguien que se dice ser de izquierdas, aunque parece que estas categorías ya están también muy desfasadas, ¿no? Y no sirven, pero para entendernos, y que no respete el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Si tenemos un Podemos que nos va a negar el ejercicio del derecho a la autodeterminación, no van a ser un aliado para nada. Si tenemos un Podemos que, independientemente de qué papel ocupe, ¿no?, en la gobernabilidad del Estado español, no solo nos va a respetar, que es lo mínimo que esperamos, sino que, ¿no?, si cabe, nos va a apoyar en ese embate contra el Estado español, pues van a ser aliados. La opción o la elección la tienen ellos. Pueden pasar a ser adversarios políticos muy pronto. ¿Depende esto de quién gane en Podemos o no depende de quién gane? Si es que hay alguien que tiene que ganar sobre otro, ¿no? No me atrevería a decir. Yo creo que nos gustaría pensar que independientemente de Vista Alegre, el respeto por el derecho a la autodeterminación no va a estar en juego. Independientemente de quién gane, si en Cataluña se prohíbe un referéndum y nosotros decidimos ir por la vía del hecho, la unilateral, no solo no lo van a respetar, sino que lo van a defender con los dientes. Yo quiero creer eso. Y no me muevo mucho porque creo que los pendientes están pegando. Pero ¿no? marcan un tempo. Yo estaba mal. No, Un poco hip Tampoco hop te creas. que mola. Un poco chimo. ¿Que no viene gente con pendientes Era un aquí poco- o qué? No, era un poco chimo. ¿Vienen solo pendientes de perla o qué? Pendientes fue de Rejón el último. No vienen muchas mujeres, ¿no? A saco están todo el rato viniendo. Aquí. Sí, aquí siempre. Sí, ¿eh? Sí, hemos tenido mujeres sin parar. Sol Gallego. Vale. No, Sol Gallego, siempre le digo Sol Gallego, pero no. Es Sol Vale, ya está. Izquierda Unida y Sol Sánchez. Sol Sánchez, joder. Y luego no han querido venir. Y tenemos a Rita Maestre que va a venir y tenemos a Rejón que es como una mujer. Dicho esto. O mejor. Positivamente. Esa piel tan tersa. Ya. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? No le Es sale nada. increíble. A mí me parece, se lo pregunté, sobre todo, porque esto ya hay que entenderlo a modo genético. Sí. Entonces tienes que preguntar por su familia, Claro. sus antecedentes. Pero parece ser que tenían pelo. A mí el tío me dijo que sí, que los de... ¿Entonces qué ha pasado? No sé qué ha pasado. sabemos. De vez en cuando son como los albinos. Y cada cierto tiempo Hay un gen sale recesivo. un gen recesivo y aparece Errejón. Es como un elfo. Es como un elfo, pero es querible, ¿eh? Sí, muy Aquí le querible, muy veía- entrañable. Los elfos también. Claro, por eso También. te digo. Y sabe disparar flechas. Solo Quería, que no ¿puedo, siempre puedo hace- hacer una pregunta con respeto? Pero por ahí ya me meto muy a saco en el tema, tú me dices, espera, ¿eh? No, pero para bien, porque me parece que algo que justamente que está presente aquí, que yo quería preguntarle a Ana, y que por ahí no se percibe tanto desde Madrid, y yo como he vivido en Barcelona y en Cataluña, lo tengo muy presente, y es que hay algo muy curioso y que a mí me parece muy admirable de las CUP, es cómo llegan a una síntesis que es muy compleja, que es de movimientos campesinos y tal, digamos, como masacratas. Campesinos. Sí, no digo que empiezan rurales. ¿Dónde has bebido tú en Cataluña? No, bueno, si te lo dijera. Salen ahí Te de la dijera, punta. me refiero que hay una línea como un folclore, no un folclore, pero digamos que hay una Folclore, línea. ya empezamos- una línea ya histórica. vamos mal. Ya vamos mal. Digamos que hay una línea histórica muy asamblearia que es mucho más que sácrata, digamos, y que venía desde ya final del siglo XIX, Claro. que se da tanto, digamos, en el campo como más en la industria, y de alguna manera a partir de los 80 cuando vienen las CUP hay como una especie de síntesis o de suma entre ciertas experiencias que son masacratas y experiencias que o digamos termina teniendo un resultado que pueden estar ahora a favor del independentismo y no por eso es un movimiento independentista. Entonces me parece que eso no se termina de ver, que hay una síntesis ahí entre cierta cosa ácrata y cierta cosa independentista. ¿Sabes lo que te quiero Sí, decir? perfectamente. Y que me parece muy complejo de llegar a esa síntesis y muy admirable. Y entonces no se ve, digamos, que no es lo mismo que ERC, ¿no? Por decirlo de alguna No, manera. no. Desde Cataluña yo creo que no se ve nada complejo, ¿eh? Sí, no, por eso lo digo, desde Madrid, que no se Claro. sabe, que Y- está ese foco también un poco ácrata. De hecho, muchos anarquistas yo creo que levantarían la mano y dirían, no les llaméis anarquistas, ¿cómo les podéis llamar eso si están en las instituciones y han hecho presidente a alguien convergente? Pero hay una herencia de una forma, Pero ¿no? sí que es verdad que hay Asamblearia, un... A veces decimos, ¿no? Hay como un corriente talúrico, ¿no? que desborda siglas, organizaciones y momentos puntuales. Hay en Cataluña algo que yo creo que es muy potente, que te conecta con esa forma de organizarte, de sentir y de enfrentarte al poder que tiene mucho de libertario, Sí, ¿no? eso es. Y yo creo que en la CUP se vive mucho eso y de hecho
tú no puedes entender, o se debe explicar un poco cómo es que persistamos en una organización asamblearia, cómo es que, aunque hayamos entrado en las instituciones, no abandonamos ese planteamiento, la concepción de los liderazgos, de los cargos, cómo no queremos estar ahí mucho rato, cómo queremos de alguna manera que nadie sea imprescindible, cómo también, bueno, la institución nos sirve, pero es una herramienta, desconfiamos de las instituciones, y cuando hablamos del Estado propio, ¿no?, empezamos un poco a sacar urpas y decir, a ver, ya, pero Estado, ¿no? ¿Para qué y con qué condiciones? Yo creo que ese es el corriente telúrico libertario que hay en Cataluña, que se expresa no en las CUP, en muchos otros movimientos, en muchos otros espacios políticos. Es que parte casi de... Hay otras culturas políticas independentistas de izquierdas, ¿no?, que, bueno, que simplemente son una maquinaria de toma de decisión, digamos, ¿no?, total, ¿no? Y entonces cuando nos ven a nosotras, claro, no entienden, pero ¿cómo que esto de los presupuestos lo va a decir la militancia? ¿En serio? ¿Hablas de Esquerra? No, hablo de otras tradiciones que incluso son independentistas de la izquierda revolucionaria. Por ejemplo, estoy hablando del movimiento Abertzale, ¿no? La izquierda Abertzale tiene otro componente, ¿no? Tiene otra lógica, y otra muy disciplinada. Nosotros somos la antidisciplina. A veces, a lo mejor un poco más de disciplina no sería mal tampoco, ¿no? Es otra forma de estar en la militancia también, y de concebir la organización muy poco orgánica, muy poco de defensa del partido, ¿no? Por eso decimos, bueno, partido-movimiento, y que ese encaje sea lo más laxo posible, que no nos cerremos. De hecho, a las elecciones ni nos presentamos tan solo como CUP, nos presentamos como CUP, con alianza con otra gente. Bueno, no digo que esa sea la forma, ni que sea la mejor, ni que, pero que en Cataluña... que lo que proponen lo ejercen primero en el movimiento, digamos, ¿no?, por así decirlo. Y eso debe tener sus dificultades. Es decir, a enfrentarse a una estructura política como... No has tenido, no eres Estado, eres un pueblo que justamente vive el Estado como un adversario. Sí, claro. Que ha tenido diferentes expresiones de la violencia estatal, pero que alguien ha llegado a decir, a Barcelona se la tiene que bombardear cada 50 años. Pues claro, tú tienes que entender también que tú tienes una población que al Estado se la ha mirado con mucha reticencia. No tienes tampoco esa voluntad de construir Estado, ¿no? El alto funcionariado, los abogados del Estado, el ejército, eso no es una vocación mayoritaria en Cataluña. Cataluña es consciente de que no tiene Estado, es más, el que tiene lo va a combatir, y entonces es muy rica en expresiones que no son Estado, que son otra cosa, que son movimiento, que son contracultura, que intentan ser contrahegemonía, alternativas, institucionalidad propia. Yo creo que el anarcosindicalismo catalán no se entendería quizás sin tener en cuenta esos elementos. Como de hostil es el Estado, y como de rico los ateneos obreros anarquistas, las escuelas libertarias, el movimiento de mujeres libres. Es institucionalidad propia. El Estado no me sirve, voy a generar yo mis propias. Pero al mismo tiempo, claro, estáis sosteniendo, aunque supongo que lo vas a matizar, a un gobierno que dirige lo que en términos clásicos podríamos decir el partido de la burguesía catalana, digamos, ¿no? ¿Cómo lleváis esta contradicción? Y específicamente me gustaría saber si tú te consideras nacionalista, porque evidentemente todo el mundo cree que eso es un tema de nacionalistas en Cataluña. ¿Tú te consideras nacionalista? ¿Cómo llevas esa contradicción de sostener al partido del nacionalismo clásico conservador desde el Parlamento? No somos nacionalistas en absoluto, de hecho... ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que entendemos que en el contexto del Estado español querer trabajar, querer conseguir, querer apostar por la justicia social, por cambiar las condiciones materiales de vida de la gente trabajadora, nacionalizar sectores estratégicos, apostar para que no se haga negocio con nuestras vidas, ¿no?, con nuestros cuidados, y por lo tanto educación, sanidad, público. Eso en el marco del Estado español no va a ser posible. Necesitamos romper con ese Estado para poder cambiarlo todo, que no es un lema, es realmente una, ¿no?, una vocación. Porque eso parece un axioma, ¿no? O sea, en España no puede ser, y en Cataluña sí, cuando sí. ¿Por qué? Porque Cataluña tiene otra composición a muchos niveles. Cataluña no tiene Estado, Cataluña no tiene centro de poder como tiene el Estado. Cataluña tiene y vamos a contribuir a que lo tenga, además. Para eso militamos también, ¿no? Para que tenga ese motor de transformación que haga que la ruptura con el Estado español sirva para romper con muchas otras cosas que tampoco nos satisfacen, y que son, pues bueno, una pared para construir lo que queremos construir.
no eres nacionalista, simplemente es que ni tiene tu independentismo tildes identitarios en absoluto. No necesitamos defender la identidad catalana como una sustancia superior a nada, ni tan solo decimos que tengamos derecho a la autodeterminación porque tengamos un PIB más alto que nadie, ni lo vinculamos con cuestiones de razón histórica, ni con cuestiones económicas, ni con cuestiones de ningún tipo. No somos ni más inteligentes, ni más guapos, ni si somos más ricos, ni nos importa. El derecho a la autodeterminación se debe defender para cualquier pueblo del mundo, con independencia de cualquier otra circunstancia. Además, Cataluña tiene unos niveles, afortunadamente, de riqueza, de variedad lingüística y cultural brutales, y esa es nuestra potencia también, ¿no? Por lo tanto, independencia como motor de transformación, nada que ver con defensa identitaria o nacional en el sentido que tú decías. La otra cosa es que, como estamos en un Estado español, justamente, en el que hacer un referéndum, casi se convierte, ¿no? Como el asalto al Palacio de Invierno, insostenible para el régimen, pues tienes que inventarte cosas para poder hacer que la gente decida. Con lo cual, bueno, hicimos unas elecciones plebiscitarias en las que íbamos a contar los votos favorables a la independencia, esa ingeniería política para salvar esas prohibiciones del Estado, y sí que es verdad que ese camino lo estamos recorriendo con muchas personas con las que tenemos poco que ver, nada que ver, o con las que realmente nos hemos enfrentado y confrontado durante muchos años, y lo seguimos haciendo. La proporcionalidad de la contradicción de estar haciendo eso es la misma proporción que tiene, ¿no?, de antidemocrático del Estado español. Con lo cual, ¿te genera contradicciones? Bueno, es que es muy contradictorio, ¿no?, que en la Europa del siglo XXI un pueblo quiera votar sobre su futuro y se le diga: no lo vas a poder hacer, es más, te voy a enviar a los tribunales, voy a aplicar código penal, voy a armar toda la artillería, voy a amenazar, voy a generar miedo y voy a desestabilizar. Con lo cual, bueno, intentamos responder a esa situación. Es que a nivel material, simplemente todo el discurso te compro, ¿vale? Pero a nivel material, ¿en qué se diferenciaría, y hablo a nivel material, el Estado catalán frente al Estado español? Es decir, tiene que haber unos organismos, no digamos simétricos, pero muy parecidos. Tiene que existir un Ministerio de Hacienda, tiene que existir una policía, que en principio dependerá del poder político la controle, tiene que existir un sistema judicial. Es decir, ¿en qué se diferenciaría el sistema, ¿no? El sistema, hablamos de burocracias, y el sistema de un Estado catalán frente a un Estado español. Este sería mi problema de todo el discurso que me has planteado. Pues me podrás decir, y quizás me avanzo, pues que no tendremos ejército. Bueno, vale, venga, pero eso es algo que mi problema de todo tu razonamiento, que compro todo, hasta que cuando dices, no, es que existe en el pueblo catalán una diversidad, y quiero que me lo expliques, o sea, porque no llego a tanto. Los estados en abstracto no existen. No, sin duda, no tiene ningún sentido. Y los estados se configuran, digamos, de acuerdo con un momento concreto, una correlación de fuerzas y una arquitectura jurídico-institucional que se gesta en función de esa correlación de fuerzas. El Estado español actual, el moderno, se gesta en un momento muy concreto que yo creo que todas conocemos, ¿no? Dictadura franquista, pacto entre el franquismo y las fuerzas antifranquistas, muchas renuncias de un lado, alguna concesión puntual del otro, pero se arma ese ordenamiento jurídico institucional que responde a esa correlación, muy favorable al régimen, muy favorable. La ley de amnistía no se entiende si no asistimos correctamente cómo estaban en ese momento las formaciones antifranquistas, una ley sin preámbulo que amnistía a los asesinos y torturadores, ¿no? La ley sindical, qué papel se le reservan a los partidos. El Estado español no nace en abstracto, nace en concreto, en un momento. Nosotros que aspiramos a que el Estado catalán o la República Catalana, que somos más de hablar de república nosotras que de Estado, lo que aspiramos es que se gestara a partir de un proceso constituyente. Eso el Estado español no ha tenido. No sabe lo que es un proceso constituyente, ¿vale? Sabe lo que es negociar en despachos con el ejército, entrando artículos concretos de la Constitución en un sobre cerrado. Esto es lo que tiene que ser. Pero que es jodido, ¿eh? Hay que negociar con el ejército en aquel momento histórico. Sí. Y la transición fue lo que fue. Y todo el respeto a las compañeras antifranquistas, a las dirigentes del Partido Comunista que hicieron lo que creían que en ese momento era lo único que se podía. Ese sería otro debate. Eso sería otro debate, sí. Pero en todo caso, en este momento nosotras que decimos proceso constituyente desde la base, desde abajo, la idea sería que si nosotros ganamos un referéndum
y gana el sí, se puede abrir realmente un proceso constituyente en el que todas las reglas del juego se puedan someter a debate. Con lo cual, ¿nosotros apostaremos para que no haya ejército? Sí, es evidente. Yo creo que la utilidad de los ejércitos... Vale. ¿Apostaríamos para la salida de la Unión Europea y del euro? Sí. ¿Va a ser eso mayoritario y hegemónico? Pues me encantaría poder avanzar hoy en primicia así, eso lo vamos a ganar. Pues no sé, es que estamos peleando todavía por la primera parte, por la que haya un proceso constituyente. Nos negamos a que nadie ponga un proyecto de constitución encima de la mesa, aunque sea un jurista de prestigio, y nos negamos a que ese debate quede cerrado, ¿no?, en el constituyente que pueda salir en forma de Parlamento Constituyente. Por eso es una de nuestras apuestas ya desde la campaña electoral, decíamos ¿no? Independencia, proceso constituyente, justicia social y vamos a trabajar para que eso sea posible. Yo creo que si consiguiéramos eso, la República Catalana daría bastante envidia, y no quiero con eso hacer un discurso naif de todos viviríamos mejor y las pensiones serían más altas y todo sería fantástico. En Barcelona cierran los bares antes. No me estoy... O sea, es una idea, en mi caso, que tengo ese hobby. Perdone que fantasee, ¿no? Sí. Perdone que fantasee, pero también se puede hacer business, porque a mí me parecería que no estaría mal que, si esto sucede, hagan talleres para que podamos ir de Madrid a aprender cómo sacarse encima los borbones. Eso estaría guay. Sí, es que eso... Sí, es verdad. Unos coach, nos hacen de coach, ¿sabes? ¿Cómo sacarse encima de los borbones? Nosotros vamos y nos explican y tal, ¿no? De hecho, podríais empezar a romper sus fotos y a quemarlas. Por ejemplo, bueno, a mí no, que me quita la residencia, a mí no me decide. Por ejemplo. Sí. Hacedlo, cabrones, que a mí me echan del país, que soy extranjero. No. A ver, nosotros en ese sentido no la hemos quemado porque ya lo hizo Madonna o no sé quién, ¿no? Pero hicimos una portada que cuando a don Eduardo Serra, exministro de Defensa, que es la de hija, es la de hija de los reyes de España, ¿no? ¿Os acordáis de esa portada, no? Que salía imputada y salía hija de puta, ¿no? La podéis ver en internet. Un problema tipográfico, no había mala intención. Y simplemente la cara de Eduardo Serra, al ver esa portada con un grave insulto a la infanta Cristina, ya justifica la portada. De todas formas, esa tradición de la que Ana habla y de la que se siente parte, o sea, García Oliver, por ejemplo, fue ministro de la República en Madrid, claro. Durruti murió en Madrid, sí. Joan Peiró fue ministro en Madrid, o sea, ¿por qué la República Catalana y no, en fin, la tradición anarcosindicalista española, ibérica incluso, en la que el nacionalismo y los aliados nacionalistas eran una cosa extraña en esa tradición? O sea, entonces yo entiendo muy bien la tradición en la que te insertas, pero me chirría el hecho de que se contente con la República Catalana cuando esa misma tradición murió en Madrid, la gente murió en Madrid por defender una idea ibérica. O sea, ¿por qué queréis la República Catalana? ¿Por qué ese adjetivo? Porque yo creo que es obvio que no vamos a desechar la posibilidad de tener una República Catalana en espera de que pudiera llegar la tercera española, que algunas pues la desean desde hace mucho tiempo, pero que no acaba de llegar. Y si hay alguna posibilidad, creemos, de que realmente el régimen del 78 se rompa y dinamite de verdad, a lo mejor es creando esa República Catalana. De hecho, hay un montón de declaraciones nuestras en las que evidentemente nos mostramos no solo fraternales y aliadas de la clase trabajadora del Estado español, de movimientos, de espacios políticos con quien tenemos muchísima relación desde hace un montón de tiempo, y decimos ojalá que esa ruptura abriera puertas y ventanas y promoviera, ¿no?, un revulsivo a nivel del Estado, en el que después, y ojalá también, pudiéramos someter también a consideración qué tipo de relación queremos tener con esa República Española, y si nos queremos confederar o federar, o qué tipo de... Pero de igual a igual. Lo que no puede ser es que siempre las mismas estemos en las posiciones de subordinación. Lo que yo creo que no se merece nadie, y ahora no hablo solo de la situación de Cataluña, es que estemos esperando a que los derechos se nos concedan. Yo creo que ha llegado el momento en que en Cataluña se puedan, ¿no?, generar las condiciones para que haya un revulsivo, una revolución en cierta manera a nivel democrático, que si eso puede generar, ¿no?, una cadena de revulsivos, mejor que mejor. De hecho, ojalá
que eso replicara también en buena parte de Europa, donde estamos viendo que esa Europa inteligente, sabia, ordenada y limpia cada vez deja más espacio a la extrema derecha, ¿no? Y que en cambio quizás lo que está pasando en Cataluña también está haciendo, ¿no?, que sea absolutamente testimonial esa extrema derecha, que fijaros que no ha salido y no ha prosperado la apuesta identitaria catalana cerrada con tildes fascistas, ¿no? Ojalá que pudiéramos contribuir también con nuestro proceso a frenar el crecimiento de la extrema derecha en Europa. De hecho, ojalá que pudiéramos contribuir también a generar un marco de nuevas relaciones en la Mediterránea. Ojalá que pudiéramos ser pioneros y vanguardistas en las relaciones internacionales, diciendo, pues es que nuestras interlocuciones no van a ser con los estados que tienen más poder, sino que vamos a atender, ¿no?, a quien más lo necesite. Es que ojalá muchas cosas, o sea, ojalá que tuviéramos la fuerza suficiente no solo para intentar también mejorar o contribuir o condicionar el devenir del Estado español, y ojalá que de Europa y del mundo entero, porque además somos internacionalistas, nos reconocemos también en esa tradición, ¿no? Con lo cual no me vas a pillar confrontándome con Durruti ni con García Oliver. Pero en esa tradición, y para rematar esto, me gustaría que hablaras de dos cosas. Una es hasta qué punto García Oliver, que es una persona extremadamente controvertida en España y en Cataluña, de la que no se habla como si no hubiera existido, representa una tradición, digamos, de lucha armada incluso, y que nadie conoce. ¿Hasta qué punto tú lo reivindicas a García Oliver? Y al mismo tiempo, o sea, desde la perspectiva, digamos, revolucionaria que supone García Oliver, ¿qué realidad esto, qué lectura se puede hacer hoy de toda esa tradición, ¿no? Porque evidentemente en Cataluña el recuerdo de García Oliver pone los pelos de punta a mucha gente, ¿no? Simplemente yo quería preguntar, enlazar con esto, que es, ¿se puede conseguir la independencia sin pegar un tiro? Y yo creo que enlaza y para acabar con eso, y entonces ya te damos la palabra, ¿no? Perdón, porque es que hay que pegar tiros. Ahí me dicen esto. A ver, la historia de Ana... A mí me dicen esto y ya pienso en drogas, lo de pegar tiros. No, pero no es broma, y es muy complicado, ¿no? Es que a poco que sepas... hay una historia de Ana que también me gustaría que confirmaras, familiar, ¿no? O sea, el bisabuelo o el abuelo se explica de que cuando se proclamó el comunismo libertario por ahí, por Sallén y las minas, salió a la calle, quemó todas las monedas porque se había proclamado el comunismo libertario, y luego el comunismo libertario pasó y las monedas se habían evaporado, digamos, y tu familia... Y mi bisabuela me metió una bronca. ¿Eso es verdad, todo eso? Sí. Qué bonito. O sea, quemó todo el dinero de la familia porque se había proclamado... No todo el dinero, no tenía. Algo tenía, algo quemó. Tenían reales, ¿no? Que era mi familia, digamos, materna, tanto la parte murciana como la catalana, del Ebro y del centro de Cataluña, eran todos de la CNT, eran todos militantes anarquistas, y se proclama el comunismo libertario en Sallén y en la cuenca minera del Llobregat, que dura 3 días, porque entra la Guardia Civil a sofocarla muy rápido, ¿no? En esos 3 días, pues algunos fueron a la plaza, hicieron una quema del dinero y quemaron. Es que en el caso de mi bisabuelo, 4 reales. Pues, bueno, era payés, era gente pobre. Sí, eso era su capital. La gente a veces te dice, tengo casa en el Ebro de mi bisabuelo. Bueno, pues yo ni en el Ebro, ni en Murcia, ni en Andalucía, no tenemos casas en ningún sitio. Eran gente pobre de solemnidad y que iban recorriendo el país, pero no tenían nada. Entonces quemaron el dinero y mi bisabuela le dijo, pero ¿qué has hecho? No, porque se ha declarado el comunismo libertario, ya no vamos a utilizar el dinero. Son más pragmáticas en general. Ahora vamos a hacer un intercambio de bienes, y mi bisabuela, eso siempre se ha contado en mi casa. Yo no lo pude conocer ya a mi bisabuelo, pero se contaba en parte con orgullo y en parte como diciendo, a ver, las mujeres son las que han puesto criterio a las situaciones. Es cierto. Hasta ti era verdad. Yo quería solo acotar una cosa. Espera, perdona. Reivindicó a García... claro, y sobre eso iba también. Claro que reivindicamos a García Oliver muchísimo, con todas sus controversias, por muchos motivos. Yo os recomiendo acercaros al personaje, ni que sea con el meeting que hace en el entierro en Barcelona de Durruti, justamente. Es especialmente virulento. Son 5 minutos de joya absoluta, en esos mítines que se hacían ni micros ni tonterías ahí de pulmón, y reivindicaba que ellos eran los mejores terroristas de la clase trabajadora, porque habían tenido que plantar cara al pistolerismo patronal que les estaba asesinando directamente. Cómo se habían tenido que organizar para responder a eso. Eso es una joya
política absoluta, y a veces los hemos reivindicado y nos lo han acusado de muchísimas cosas, de ser cómplices de los asesinatos de curas, de monjas, hasta paracuellos, ¿no? Que siempre se llega hasta ahí. Pero es verdad que el anarcosindicalismo en Cataluña, que no solo lo que hace es proteger a su gente, que es que los estaban liquidando, que es que los estaban asesinando, que es que había las listas, y si tú eras afiliado al sindicato no te daban trabajo ese día y te podías ir a la plaza cada día si querías, que a ti no te iban a contratar, y esa gente... O sea, que O sea, que justificamos pegar un tiro. Es obvio que cuando el fascismo se alza tienes diferentes maneras de responder, pero de alguna manera la eficaz sería armarte de la misma manera que lo están ellos. Nosotros no pudimos armarnos de la misma manera que estaba armado el fascismo, porque bueno, el régimen italiano y el nazi contribuyeron con mucho y no pudimos competir, pero es evidente que a esa gente les estaban asesinando. Pero para aclarar lo que dice Galán... Luego su pregunta era otra, que era, en el momento actual es posible un proceso de independencia sin pegar tiros, ¿no? Efectivamente, yo creo que son dos tiempos, ¿eh? Claro, entonces, que quede claro que García Oliver, con orgullo, está y claro, pero quede claro. Y somos muy de García Oliver. Somos muy de García. Es que además es un tío sencillo, humilde, que trabaja. Siempre se le caen los porros. Que no es broma, son los es de verdad que son porros. Siempre se le caen los porros. Sí, es verdad. Y luego lo tienen que cortar del diario.es, porque no. Ey, encima que no fumo tabaco. Venga. Pero de esa gente, o sea, el tema de los tiros, de las trincheras y eso está bien, pero yo creo que tenemos que ser conscientes que sin entender los 100 años que precedieron, ¿no?, a ese momento, y cómo fueron construyendo cooperativas, ateneos, escuelas populares, ¿no?, los hijos de los obreros, sacar a los obreros de las tabernas, que se decía, ¿no?, el tema de las mujeres. Sin esa acumulación de trabajo de hormiguita invisible de los 100 años anteriores, no se entiende cómo se aguanta 3 años de guerra civil. Yo creo que eso es importante también. Por eso cuando ponemos en valor los ateneos, los casales, los movimientos de bases, porque eres consciente que en este país, cuando se ha construido alguna cosa, es porque no se ha improvisado y porque ha habido una fuerza que se ha ido construyendo, ¿no?, desde la base. Nosotras, desde la izquierda independentista, como es conocido también, nosotras nunca hemos hecho una lectura tampoco naif de la política, y por lo tanto no hemos renunciado a ninguna forma de lucha, como mínimo en el plano teórico. Es más, nos hemos solidarizado con muchos movimientos de liberación de distintas partes del mundo que habían optado, ¿no?, por vías armadas o insurgentes, aunque esto también pues puede pasar factura, o en determinados momentos en el Estado español la asfixia ha sido tal que mostrar tu solidaridad con determinadas presas políticas, pues hay gente que de hecho lo ha dejado de hacer directamente. Nosotras nunca lo hemos dejado de hacer y lo seguimos haciendo. La otra cosa es que en este momento en Cataluña es verdad que no hay lugar para una vía de confrontación armada, con lo cual, si la pregunta concreta es ¿se puede en la Europa del siglo XXI conseguir la independencia sin tiros? Lo veremos. A lo mejor los tiros los van a pegar otros. Tampoco, no lo sabemos. Yo lo único que te digo es que yo creo que lo tenemos. Te aprecio mucho, pero eres pequeñita y tal. No te veo con un Kalashnikov. Yo a mí tampoco, Bueno, nunca sabe. Tienes buena ¿Pero qué quiere decir pequeñita? No pequeñita físicamente. O sea, yo entre tú y yo, para proteger una discoteca no escojo a nadie. ¿Que las milicianas del 36 medían 1,80 todas? ¿O cómo? No, pero prefiero a Vin Diesel. Para que te proteja a ti. Te prefiero a ti para todo lo demás, pero para que me proteja, Vin Diesel. O Arnold Schwarzenegger, lo prefiero yo, pero bueno, aquí hacemos una encuesta. Hay que buscar Vin Diesel para pasar una tarde, pero tú. Ahora estábamos homenajeando a una bolchevique que fue un hacha a la mujer disparando, digamos, Bien. Pues no medía un 80. Mira, puedo decir una frase que se decía en el lejano. Es una cuestión de aquí, Ana, te doy una frase que se decía. ¿Tú has visto a Vin Diesel? Es una cuestión de aquí. Que pega. Quiero dar 2 datos. Como saben que me gusta la historia y la historia variopinta, doy 2 datos. Primero, había una frase popular en el lejano oeste que decía: Dios hizo al hombre y Sam Colt los hizo a todos iguales. Con lo cual a mí me parece un gran ejemplo de que, y no una apología a las armas, sino el hecho de que es verdad que una vez que el ser humano sobrevive por la inteligencia, la astucia y un montón de otras cosas, ya el valor físico deja de tener cualquier importancia en la supervivencia. O sea que lo de Vin Diesel me daría igual. Yo con tener una Smith & Wesson por ahí. Vale, no estoy de acuerdo, pero vale. No, que estoy improvisando, pero encima te estoy defendiendo, Ana, no me jodas, que me voy a pasar del otro bando. Ya, pero me estás defendiendo
recomiendas? Que le defiendas, Claro. No sé. Si los hombres tuvierais que parir, a lo mejor ya no habría humanidad. Claro, bueno, pues... Oye, ojalá y me encantaría parir, porque sabes que la reina de Inglaterra ofreció una pasta gansa al primer hombre que quisiera parir, que pudiera parir, sí, hace muchos años. Y hubo como una especie de... No, hace relativamente ¿Y te lo poco, planteaste? Los años 70. No, pero hubo un estafador, creo que sí, no me acuerdo de qué país, que lo intentó y se hizo pasar por... Luego se descubrió que eran gases, te juro, no es broma. Ahí me gustan estos datos. Dicho esto, perdón, que no lo dije antes con lo de García Oliver, un dato anterior, y es que, por ejemplo, si no recuerdo mal, por un libro que había sacado hace mucho Tusk, que es de las cartas de Bakunin participa con los nacionalistas polacos, por ejemplo, en un movimiento nacionalista que al final es sofocado y tal, y el tipo va preso, Bakunin. Y creo que Bakunin en alguna carta decía algo que por ahí podría ser representativo de esto, ¿no? Y era que, de alguna manera, me parece a mí pensar que las CUP, su objetivo tiene un punto revolucionario porque es cambiar un sistema, y que el tema de la independencia de un sector o no es más bien una estrategia que un objetivo, digamos, una estrategia a la hora de poder lograr ahí ese cambio revolucionario, que obviamente sería dificilísimo o imposible hacerlo a pero es un mayores objetivo escalas, también, ¿no? es que puede ser un objetivo también igualmente, ¿eh? De hecho, yo creo que el reto que tienen algunas izquierdas en general, es explicar cómo se lo van a hacer para garantizar mejores condiciones materiales de vida de la mayoría de la población, que somos la gente trabajadora, sin romper con la deudacracia y con la dictadura de la Troika, siguiendo en el marco de la Unión Europea y acatando el 135 de la Constitución. Pero vosotros queréis salir del euro, Sí. Ana. ¿Vosotros queréis salir del euro? Nosotros planteamos En España no hay nadie que diga esto, digamos, ¿eh? Ya, pero nosotros tenemos economistas muy buenos, ¿Sí? que lo sabes perfectamente, que al final lo que dicen también es no debemos hacer fetichismo de la moneda, ¿no? El tema no es solo salir del euro y tener una moneda para, ¿no?, replicar las mismas políticas económicas. Yo creo que el reto que tenemos es poder demostrar, que no haría mucha falta, pero bueno, que el sistema capitalista patriarcal es de un caníbal que acaba con nuestras vidas y con nuestras dignidades. Me parece de mínimos plantearse cómo generamos una alternativa a eso. Y es evidente que con el sistema económico que impone la Unión Europea, con la falta de procesos de toma de decisiones democráticas, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con todos los factores de producción, de redistribución de riqueza, de bienes y de cuidados, en ese marco es imposible plantearse nada. Por eso digo el reto de las izquierdas. Sin romper con todo eso, ¿cómo lo van a hacer? O sea, en un marco de economía global donde las decisiones se toman directamente pensando en aquí no producimos, que es caro, y nos vamos allí, y aquí explotamos mejor, y aquí tenemos tal, y ingeniería financiera para ahorrar impuestos, en ese marco, sin cuestionar nada, ¿cómo hacemos para volver o para llegar, que no lo hemos tenido nunca, al pleno empleo? ¿Cómo hacemos para recuperar el control sobre los sectores estratégicos? ¿Cómo hacemos para garantizar servicios públicos que realmente lleguen a todas y que no sean segregacionistas? Yo creo que no hay respuestas en ese sentido, con lo cual puede parecer muy alocado decir queremos salir del euro y de la Unión Europea, pero es que nos parece de sentido común que en ese marco no hay proceso democrático posible para decidir nuestra economía. Lectura naif, sin la Unión Europea y sin el euro todo va a ser fácil y no hay riesgos, en absoluto. Pero que no hay riesgos actualmente, que no está muriendo gente actualmente, que no hay gente en las calles durmiendo, que no hay niños con hambre, que no está muriendo gente en los hospitales. Y eso no inquieta, solo inquieta el cómo va a ser la alternativa. No, pues va a ser en función también de la capacidad que tengamos para entregarnos a construirla, ¿no?, y para dotarla de otros códigos, y en eso la escuela feminista también aporta muchísimo, y una lectura del capitalismo sin la visión feminista también nos queda muy parcializada, ¿no? ¿Vamos a hacer algo con los cuidados? ¿O vamos a admitir de forma permanente que hay un ejército de invisibles que somos las mujeres, que vamos a trabajar gratis en régimen de explotación toda la vida para que unos sigan acumulando y sigan teniendo privilegios? Yo creo que esos temas son los que se tienen que debatir con menos miedo, con más claridad, con más transparencia y... vaya, no sé, y a ganar, ¿no? Te quiero preguntar, traerte un poco más al presente y algo más concreto de tu experiencia personal, ¿no? Que es un proceso que yo no sé si yo no me he enterado, pero yo creo que no habéis contado, por lo menos las interioridades ahora que ya ha pasado, que es la investidura de Mas.
A mí esto me parece alucinante. Y te quiero preguntar, sobre todo para ejecutarlo yo en la Riviera, que creo que es una capacidad adecuada, ¿cómo se puede empatar a 1.515 votos? No lo puedo creer. O sea, porque en la Riviera, que son de capacidad 3.000, pues venga, 1.515, entenderás que nosotros, que nuestra cabeza funciona con verosimilitudes, pensemos que nos estáis tangando. ¿Nos estabais tangando? ¿Sabes qué pasa? Que nos han hecho muchas veces esta pregunta y gente de capacidades intelectuales altas, ¿eh? Y dices, hostia, qué Joder, que me ha dicho que tengo una capacidad intelectual alta. No, Es algo que pensamos Mario, pero no venimos a decirlo. No hace falta explicar el chiste, pero creo que no ha dicho que tenías una capacidad alta. No, dijo algo que todos pensamos en esta sala, pero que... No sé por qué. No, pero o sea, qué lejos estamos, cuánto se ha perdido y cuánto nos hemos olvidado realmente de hacer asambleas de verdad, que genere tanta incredulidad el hecho de que se llegue a un empate en una asamblea. Hostia. Bueno, no sé si podemos dedicar mucho... Hostia, Gabriel. No. A 1.515 sobre 3.010. Yo O sea, sí- hablamos de una muestra. Si y tú has queréis- estudiado, o sea, has No, pero es que no es un tema de muestra, no es que no es un tema de muestra, es que es la militancia, los colaboradores, la gente que había inscrita en esa asamblea, que de hecho nos reunimos desde la mañana, ¿no?, hasta la noche, y hacemos 3 votaciones distintas. La primera ya fue relativamente ajustada. Yo ahora no recuerdo los números de memoria, pero la segunda fue más ajustada todavía, ¿no? Y la tercera llegó a empate. A mí nos han llegado a decir, es técnicamente imposible empatar, y te lo dice gente con estudios universitarios. No, técnicamente no. Técnicamente no. Vale. Y dices, no, mira, técnicamente no es imposible empatar, porque de hecho se empató. Y te dicen, no, pero es antropológicamente imposible empatar. Y dices, antropológicamente. A mí te tengo que decir que ese empate produjo ese momento maravilloso en el que ciertos periodistas buscaban a gente de Twitter, ¿te acuerdas?, que se habían ido de viaje. Sí. Que eso es maravilloso. Y nada, nuestro amigo Yo de hubiese- Capalladas, que se había ido a Andalucía. Yo hubiese ido de viaje. Y había Si dicho, no, me voy a sí, Andalucía, espero que no pero venga no ni un va a pasar voto. nada. Y me parecía una cosa, tanto de perder, pero perdona, que te he cortado. Pero no, quiero decir que eso se ha utilizado, como muchas otras cosas que hemos hecho, para ridiculizarnos, para hacer sátira, para decir que eso no es posible, que no sé La qué, sátira para es poner bueno, en Ana, cuestión, es buena bueno, la sátira. pues sátira Pero de no la... me digas que no es buena la sátira, Sí. aunque sea ficción. Bueno, pues para ridiculizarnos mucho, para castigarnos más. Que al final yo creo que el objetivo no es solo castigarte, sino que tú renuncies a esa forma de organización, que tú renuncies a tu asamblearismo, porque es mucho más cómodo que las decisiones las tomen ejecutivas de personas identificables y de un número pequeño de personas. Para el sistema es mucho más cómodo, porque una pista de atletismo de 3.000 y pico personas puede generar cualquier resultado, hasta un empate, ¿no? Con lo cual, esa crítica, ¿no?, o esa ridiculización y tal desde determinados sectores la podemos entender, pero lo que nos ha llegado a doler es que de gente, ¿no?, maja, cercana, sensible, inteligente, tal, O sea, tú no, Edu. no se lo, no se- Yo no. O sea, no me estoy dando por lo aludida. pongan en cuestión, y es cuando te remites a lo que decía al principio. Hostia, ¿pero cuánto tiempo hace que no hacéis una asamblea? Yo- Porque yo es que no- se yo no lo puede pongo en empatar. cuestión, De hecho, quiero que me lo nosotros expliques. funcionamos así, entre 5. Me parece Fue muy estupendo. complicada la situación y fue muy tensa, Me parece muy difícil de explicar. Me parece. ¿Pero por qué? Bueno, me parece difícil pues por la muestra, Pero si eso porque, no es una muestra, que eso no es una encuesta telefónica. pues porque existen dentro de las asambleas pues presiones de una parte o de otra, o sea, para llegar a un empate. A mí es ¿Pero qué tienen que ver las presiones en que... para llegar a un acuerdo. Pero es que decir, eso no es un de acuerdo. 1.515. La o sea, gente vota ¿no? Los militantes bajaban a sus urnas, ¿no?, que había como 30 no urnas. hablan entre ellos. Sí. Vale, ¿Y pues qué? eso ¿Pero cómo es. puedes Se lo organizar compro yo. 3.000 personas para que generen un empate? No, eso es lo que yo trato de. Yo sé una pregunta. No, ¿eh? la gente Me siento vota en su Rusiñol, yo te urna. estoy haciendo una pregunta. Y además, mira, Esto lo los dice de- mucho Rusiñol y a Rufián se lo repito yo. Te estoy haciendo una pregunta y Rufián ahí. Ya, pero ¿me estás Digo, joder. comparando con Rufiano? No. No, Dios me libre.
Dios me libre. Pero que me gustaría que nos pudierais entender, Sí, porque justamente porque queremos defender mucho ese proceso asambleario y porque ese empate, como otras asambleas que hemos tenido en las que no hemos empatado, son nuestra mejor expresión de democracia interna. De hecho, es el eje central de vuestro Somos lo pensamiento. mismo cuando empatamos que cuando no empatamos. La cuestión es que organizamos una asamblea en una pista de atletismo con más de 3.000 personas, que yo creo que en un momento muy complicado, de mucha presión y que éramos acusados de bastantes cosas, digamos, hacer el ejercicio de decir, pues que no voy a renunciar a que eso lo decida nuestra militancia, ¿no? Yo creo que eso se debe poner en valor como mínimo desde la gente que entendemos que las cúpulas de los partidos hasta el momento no han generado ninguna transformación que valga la pena reivindicar. Y aquí es donde yo lo pongo en valor, esta es la primera parte. ¿Qué sentiste cuando más se fue? Vale, ya no somos de la asamblea, ¿no? Bueno, es un resultado. O sea, ya se entendió que empatemos. Hago una elipsis. El público ha escuchado tu argumento y bien, no sé. O sea, podemos explicar exactamente cómo funcionó lo de las urnas, el control de votos, los ordenadores y tal, pero bueno, si queréis luego. Es una elipsis, eso ya luego pues lo puedes explicar por escrito. Yo creo que... Pero para que esto tenga un poco de agilidad, sí, ya lo entiendo. ¿Qué sentiste? Me estás diciendo un poco tostón. Soy un poco Bertín Osborne. Péguense. ¿Qué sentiste? Hacemos de hemos entrado en un bucle. Sí, a ver, es un bucle imposible, porque nadie se lo puede creer, pero tu palabra, o sea, aquí no la ponemos en duda, pero nadie se lo puede creer. ¿Qué tenían los anarquistas? Su palabra, ¿eh? Sí, pero en eso realmente es increíble. Pero da igual, él te ha hecho otra pregunta. Es verdad. Él te ha hecho otra pregunta que además se emparenta con otra, ¿no? O sea, él te ha preguntado por más y ahora tendríamos que, aparte de contestar a más, saber cómo vais a enfocar los presupuestos. O sea, Cataluña, el proceso, una cosa que tiene que es salvar a la patria después de no sé cuántos años de sumisión a España y está en peligro por culpa vuestra una vez más. Porque si no aprobáis los presupuestos todo se viene abajo. No solo Puigdemont, el gobierno, la patria, Ramon Llull, o sea, todo. ¿Cómo podéis, o sea, podéis aguantar esa presión? Pero tú no te creas los marcos que nos imponen. No, pero yo creo realmente que la patria está realmente en peligro por culpa vuestra, ¿no? Está bien. Es malo. Esto es una charla informal. Y él sufre por la patria, está sufriendo ahora. El señor nunca sufrió tanto por la patria. No, nosotros ya hemos dicho que entendemos que el referéndum se puede celebrar con independencia de que se hayan aprobado o no unos presupuestos, que justamente vincular referéndum con presupuestos es devaluar el referéndum, que es un ejercicio, digamos, que desborda absolutamente al gobierno, a los partidos parlamentarios, que es patrimonio de la gente y no es de ningún partido, y con lo cual no lo queremos mezclar. Aprobemos o no los presupuestos, estamos convencidas que el mandato de esta legislatura es celebrar un referéndum más antes que tarde, con lo cual la militancia decidirá si lo que ha puesto encima de la mesa Junts pel Sí en materia presupuestaria, Junts pel Sí el gobierno, es suficiente. La gente valorará. La presión, es decir, el otro día la presión es alta porque lógicamente Joan Tardá, es que es republicana, que le mandamos un saludo desde aquí, le invitamos a venir, él no ha podido venir, pero dijo en un tuit que a lo mejor no podríais salir de casa. Tú hablaste recientemente con Pablo Iglesias en La Tuerca de que había una presión muy fuerte, o sea, en ese contexto ¿es posible no votar los presupuestos? O sea, ¿sentís que os pueden pegar? ¿O qué significaba lo de no salir de casa? No sé, ¿Te lo ha aclarado Tardá? No, eso se lo preguntáis a Tardá. Yo no acostumbro nunca a entrar al trapo en las redes, pero no pude porque me pareció muy injusto que una persona como él nos dijera que no podríamos salir de casa, ¿no? Ya entiendo que después intentó explicar qué quería decir con eso, pero nosotros debemos defender a nuestra militancia, y si la militancia decide que va a aprobar los presupuestos, vamos a trabajar con eso, y si nuestra militancia decide que no lo va a hacer, vamos a defender la decisión que haya tomado la mayoría de nuestra gente, con lo cual, claro que vamos a salir de casa. Faltaría más, es que además tenemos muchas cosas que hacer fuera de nuestra casa como para que nos quedemos dentro, con lo cual, claro que saldremos, entre otras cosas porque tenemos a la extrema derecha que se manifiesta contra nosotras y tendremos que salir a plantarles cara. Imagínate si tenemos que hacer cosas fuera de casa. Pero bueno, también mando el saludo a Tardá y a ver si podemos aclarar también más pronto que tarde qué quiso decir con eso, que seguro que no había mala intención. ¿Qué pasará? Lo veremos. En todo caso, sí que
sobre nosotras, tanto en la cuestión de la investidura como en los anteriores presupuestos, como tenemos esa posición parlamentaria que hace que seamos llave, ¿no?, de todas las votaciones, cosa que no pasaba en la anterior legislatura, ¿no? Siempre decimos, recuperad la hemeroteca y mirad qué discurso hicimos en el no a más del 2012. Bueno, de una rotundidad absoluta. Recuperad el no a los anteriores presupuestos de la pasada legislatura, con qué contundencia decíamos que eran los presupuestos. Bueno, y no pasaba nada con ese no. Es más, la CUP era una cosa que caía bien un poco a todo el mundo. ¿Qué pasa ahora teniendo el mismo discurso que teníamos en la pasada legislatura? Que tus votos cuentan. Entonces a veces tienes la sensación que el sistema ha previsto para algunas que estemos ahí en un rinconcito legitimando justamente, mira qué demócratas son, que nos dejan estar, pero claro, sin decidir, ¿no? Es como Manu Chao. Bueno, al principio le iba mal, pero cuando le empezó a ir bien, ya caía mal. Cuando empezó a cantar... No pero sé sí si el paralelismo está bien encontrado. Cuando empezó a coger un poco más... Pero sí que sentís un poco en el medio de fuegos cruzados, porque tenéis un sector de nacionalismo que claro, sois un poco grano en el culo, un sector de la izquierda que de pronto sois un grano en el culo. Sí. Bueno, porque saben también, porque es obvio cómo tensionarnos, ¿no? Y a nosotras que nos digan que estamos siendo cómplices, por ejemplo, de los recortes en sanidad, claro, nos vuelve locas, porque nada más lejos de eso, y además lo sufrimos mucho y no creemos que se deba de hacer partidismo ni lucha partidista ni utilizar, por ejemplo, las listas de espera como arma lancívola en política. Es muy desagradable. Porque apoyáis o con vuestros votos sobrevive un gobierno que hace estas cosas en la sanidad. Nosotros hemos investido a un presidente de un gobierno de la formación política que es de Junts pel Sí, y luego en las votaciones parlamentarias, si alguien tiene la curiosidad, tiene tiempo, se aburre de hacer el ejercicio, hemos votado muchísimas cosas en contra del gobierno, del grupo parlamentario de Junts pel Sí. De hecho, han votado muchas con el Partido Popular, por ejemplo. Junts pel Sí. Sí, Junts pel Sí y el Partido Popular se entienden en algunas materias y nosotros votamos en contra y eso no prospera, o sí, en función de la aritmética. Con lo tal, la lectura simplista de la CUP está apoyando en todo al gobierno ¿no?, que representa a Junts pel Sí, pues se puede comprobar que no es verdad. Claro, que también determinadas formaciones, como el Partido Socialista, PSC en Cataluña, y ahora parecería también, ¿no?, que están en la vanguardia del movimiento bolchevique, ¿qué dices? Hombre, claro, te acusan a ti, es que sois cómplices de tal. Bueno, es que la política partidista tiene eso, ¿no? El cinismo va barato, la doble moral también, los programas se dejan en un cajón y todo vale un poco. Y también somos un poco, yo creo, o hemos entrado con la vocación de desmontar esa cultura política a veces tan cínica, ¿no?, en la que tú, cuando estás en la oposición, exiges al Ejecutivo cosas que tú hace 4 días cuando estabas no hiciste, ¿no? Y te parece alucinante, es decir, pero si el 135 de la Constitución es responsabilidad de unos, directa, ¿no? O la reforma laboral, por ejemplo, y ahora en cambio en la posición de oposición, pues quieres de alguna manera cambiar el mundo sin tampoco saber exactamente cómo vas a hacerlo, pero en el ámbito discursivo como mínimo sí, ¿no? Bueno, da igual. La política parlamentaria tiene ese tipo de cosas. Yo creo que por eso tiene tanto foco la política parlamentaria. Fijaros que la municipalista no existe. No existe, sobre todo la transformadora y así. Yo siempre recuerdo de un amigo común, periodista, que hablaba de un presidente de la Diputación de Lugo, que en proporción no gana mucho más o mucho menos que el presidente de gobierno, ¿no? Pero vive mucho más cómodo. Puede hacer lo que quiera. En cambio, a nivel nacional, con el foco de la prensa y tal, es muchísimo más complicado. Pero ahora lo que quería deciros, que es que ya estamos llegando al final, id pensando alguna pregunta para Ana, si queréis, que daremos el pie, nada, digo para que vayáis pensando, porque se os nota gente de un nivel intelectual alto. Yo antes de pasar a... ¡Hijos de puta! No te rías, que no te lo mereces. No, antes este no era para ti. Antes de pasar a esto, querría que nos explicaras toda esa cosa que se habló mucho también en Cataluña, y no sé si llegó aquí, de lo de cuidar hijos en tribus. Sí, tengo preguntas yo por ahí. Pensaba que la CUP erais, bueno, una orgía total, permanente. Estuve a punto de afiliarme. ¿Qué significa? O sea, cuando dijo la tribu dije, voy para allá. O sea, este rollo de que te quitas todo y corres por la vía del ave. ¿Qué significaba todo eso de la tribu, ¿no? Y de criar de esta manera, si tenía que ver o no
con las orgías y con que es como se leyó en la prensa, por lo menos de derechas y de izquierdas. Esa prensa de ultraderecha moderada. Bueno, pero ¿qué querías decir con todo esto de las tribus? Es que yo creo que tampoco tiene mucho interés. Tiene interés. Sí, tiene no, interés, espérate. Con toda la humildad, pero te he hecho yo la pregunta, pero, o sea, mucha gente se quedó con que tú querrías vivir en una orgía y... Yo iba a decir... O sea, ¿qué querías decir con eso de las tribus? Lo cual, por cierto, no tiene nada de malo, aclaremos primero. No, pero me gustaría saber qué significaba y luego cada uno puede decidir qué quiere, ¿no? Yo no decía que no tuviera interés tu pregunta, decía... No tiene mucho interés el origen de la respuesta que genera lo de la tribu, porque me interpelaron a un ámbito personal. Me dijeron, ¿tú tienes hijos? Yo creo que eso, en este momento en Cataluña, esto es bastante irrelevante si yo tengo hijos o no. Pero bueno, como esto va también de construir personajes públicos y vamos a hacer que su vida nos importe, ¿no? Para alejarnos, fijaros, todo el rato se trata de alejarte del asamblearismo, de la base y tal. Es toda una maquinaria al servicio de esto. Entonces la respuesta que yo doy a esa pregunta concreta sobre si yo he tenido hijos, yo creo que eso no tiene mucho interés. ¿Estás de acuerdo? Pero, vale, pues mi respuesta fue, pues no he tenido hijos, la verdad. ¿Y sabes por qué? Pues porque en el caso de que hubiera habido un espacio, ¿no? Más colectivo, que se alejara del peso de la biología, del cordón umbilical y que fuera un planteamiento colectivo, la idea de la tribu educa, yo no hubiera descartado tener hijos, pero en una lógica de familia nuclear, heteropatriarcal y tal, pues la verdad es que no es mi prioridad. Esa es la respuesta. Bueno, no dicha así, pero más o menos, ¿no? Eso, bueno, pues desencadena todo lo de que desencadena además con bueno, o sea, ahí se ven muchas cosas, yo creo, de misoginia, evidentemente, patriarcales machistas, del espíritu colonial asqueroso del Estado español, ¿no? Dibujando, es verdad, cogían fotos, ¿no? Pues de pueblos originarios de diferentes partes, sobre todo de Sudamérica. Eso es tu tribu. Como... Yo no lo seguí, ¿eh? El Avui entendió bien todo eso. ¿El Avui y toda la prensa catalanista. Bueno, yo creo que no se entendió no es que no se entendió, yo creo que se entiende perfectamente porque, vaya, a no ser que alguien no haya leído nunca nada de sociología, nunca nada de antropología o no haya visto nunca en su vida un documental sobre pueblos del mundo, la gente sabe que nuestro modelo familiar no es ni único en el mundo ni es mejor y que hay muchos otros. Es más, venimos también de tradiciones en que la propia familia tenía otro peso muy distinto, bueno, la familia extensa, la calle, el vecindario, ¿no? Bueno. Veníamos de tradiciones de incesto con las primas, bueno, cosa que yo echo de menos porque hubiese perdido la virginidad mucho antes. Dicho esto, puedo preguntar algo. Dicho esto, si lo hubiera dicho, pues lo decíamos, ¿no? Una académica, una estudiosa del ámbito universitario hubiera hecho un alegato de ¿Pero qué ese querías formato. Decir? Porque, exactamente eso. Me preguntaron si yo tenía hijos, espera. Y la respuesta es, no tengo. ¿Y eso por qué? Mira, hubiera podido decir, pero eso qué interés tiene. También. Pero a veces con los periodistas... Sí. Para no caer peor ya de lo que caes, entonces, mal, dices, bueno, voy a responder en vez de decir, pero ¿qué me estás preguntando? ¿Pero qué mierda de pregunta es esa? Pero eso, ¿a quién le interesa? Pero esta pregunta es absolutamente machista. Entonces, te moderas un poco y vas respondiendo. Entonces, cuando dicen, ¿por qué no has tenido hijos? Pues respondes que no los has tenido. Pues por eso, yo que sé, ya está, no tiene más importancia. Pero bueno, que yo creo que estamos de acuerdo que la familia nuclear heteropatriarcal tiende al conservadurismo, ¿o no? ¿O alguien me va a decir que la familia nuclear heteropatriarcal son focos de revolución cotidiana? No, yo lo que sé es que tendríamos que estar dispuestos a que cada uno luego ya dicen, porque se carga las familias. No, yo no me cargo nada, que la gente la familia, pero a ver, pues todo lo podemos ver. Quieres lo mejor para los tuyos y los tuyos son muy poquitos. Pero entonces es un modelo que yo creo que nos está haciendo perdernos un montón de cosas. Yo con esto ahora quiero contar algo. Al igual, yo te lo dejo en mano porque luego pasaré al público a pregunte. Al igual que en otras, cuando anuncias Mongolia Blacón, pues bueno, si es Errejón en redes, que las llevamos entre Rapa y yo, pues Errejón, Pablo, Besol, pues bueno, tiene reacciones, ¿no? Pero en el caso de tuyo me llamó extraordinaria y ayer lo colgamos a una gilipollas, porque no hay otra palabra, y si me está viendo es una gilipollas o un gilipollas, porque en Twitter, como la gente no da su nombre, de verdad, y era una y otra vez descalificando tu aspecto, cosa que a mí me parece
Sí, vamos, de la edad media. ¿Cómo llevas tú esto de que la gente no se pase, que ahora hemos grabado 1 hora, podemos estar en desacuerdo, y la primera cosa que tampoco lo estamos. Bueno, pero digo, que la cosa sea como llevas el pelo, si te depilas, si estás más gorda, si tal. Me ha llamado profundamente la atención porque no ha ocurrido con... Hemos hecho Mongolia Blacón desde hace 3 años con políticos, con artistas, con cineastas, y me llama mucho la atención. ¿Y tú esto cómo lo llevas personalmente? ¿Te lo pasas por el coño o cómo lo llevas? ¿Qué te afecta? Me lo paso por el feminismo. Bien. Es decir, no hacer una lectura colectiva y desde el feminismo de lo que sucede con las diputadas de la CUP sería un error grave. Yo creo que debemos utilizar lo que nos está pasando a nosotras para denunciar lo que pasa con muchas mujeres cada día y que justamente no hay esa visualización, ¿no? Cuando nosotras nos plantamos y hacemos una rueda de prensa y decimos, ¿no?, nos están diciendo putas mal folladas, gordas, tal y cual, estamos poniendo en boca de muchas mujeres que si convocan una rueda de prensa en la plaza no va a ir nadie, y estamos denunciando cómo está todavía de fuerte el machismo, cómo se adapta de bien a las nuevas formas, ¿no?, de comunicación, redes sociales y demás, y que nos insultan por varias cosas. Primero por ser mujeres, pero sobre todo porque no somos disciplinadas y nos quieren disciplinar y quieren que nos vayamos para casa y que dejemos de poner en la agenda política temas que no toca que estén. No quieren que hablemos del aborto, no quieren que hablemos de nuestros cuerpos, no quieren que denunciemos las violencias simbólicas, no quieren que denunciemos la dictadura de la moda y de la estética. Nos quieren calladas y por eso nos insultan, para ver si nos volvemos a casa. Entonces, mensaje a la de Twitter y a todas las que quieran escuchar. Que insulten lo que quieran, que es que no nos vamos a ir a casa y no nos vamos a callar. Es más, si vamos a ir a casa es para seguir siendo feministas también dentro de nuestras casas. Con lo cual lo tienen perdido con nosotras seguro, y vamos a seguir aprovechando para denunciar a todas esas situaciones en las que hay mujeres que no tienen la oportunidad de dar voz a su denuncia, y que son muchísimas. Lo del machismo no es broma, lo del machismo cuesta vidas, cuesta rupturas muy profundas, y yo creo que debe llegar el momento en que realmente no sea el elemento de decoro de las políticas progresistas, no sea lo que ya llegará cuando consigamos lo serio de verdad, sino que debe ser el eje central de la transformación que debemos reivindicar desde los espacios revolucionarios como mínimo y de izquierdas, ¿no? Por lo tanto, a cada insulto, pues me gustaría hacer una pregunta justo con esto. Y pasamos al público que quiera. Porque es una pregunta que siempre me llama la atención, no con vosotros, por supuesto, pero de que escucho muchísimo discurso sobre el machismo y la misoginia, que es cierto que es real y es terrible, y creo yo que Occidente no debería permitírselo, y sin embargo veo muy poco cuestionamiento de la importancia que puede tener en esto que en España gran parte de la educación está en manos de la Iglesia Católica. Es decir, veo a otros partidos, PSOE y tal, que dicen tenemos que acabar con el machismo, tenemos que acabar con no sé qué, pero no cuestionan el hecho de que yo, la mayoría de gente que conozco en mi generación en España, yo me eduqué siempre en colegio público, en Argentina. Se han educado en colegio de monjas, de curas. En Cataluña también. Claro, todo, ¿no? lo supongo, pero no puedo dar, no puedo poner. Pero sí que noto que en toda España, digamos, como lo que conocemos hoy a nivel de Wikipedia, con todos sus líos, hay una imposición de la Iglesia Católica de manejar la educación, y veo cuestionamientos desde los medios, la publicidad, que obviamente son reflejos de ese machismo y pueden ser importantes en cuanto a factor de educación, pero nadie habla de la educación en sí, que es el factor primero de la educación, digamos, bueno, ¿no? Sí, y eso me asusta, digamos. Sí que lo habla por eso mucha no decía, gente, Sí, obviamente que sí, pero hablaba por eso de otros partidos, y entonces me parece que por ahí no sé si estamos tan interesados nosotros los votantes, que deberíamos, en escuchar cuáles son las propuestas de los modelos educativos de los partidos, y estamos mucho más interesados en otra cosa. A veces me parece que las redes sociales nos llevaron a algo muy perverso, que es quedarnos con la consigna en vez de intentar ver qué pasa con temas tan fundamentales como la educación, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que esté en contra del machismo, pero si tú estás avalando que haya colegios cristianos y católicos, me parece que no estás en contra del machismo, ¿no? Bueno, ahora porque estábamos hablando del ejemplo concreto de las redes y qué papel tienen, ¿no?, en ese intento de disciplinarnos, claro. Pero claro, nosotros hemos abierto el debate de la educación justamente en Cataluña, y se nos dice ¿cómo vamos a descarrilar el proceso por la educación? Bueno, pues es absolutamente central, no nos escondemos nosotros, y en Cataluña
Cataluña la escuela concertada tiene mucho peso porque vive de una cierta tradición de escuelas antifranquistas que se gestaron en su momento y se viven todavía como espacios progresistas, ¿no? Y nosotros no tenemos miedo de decir, pues nosotros apostamos por una única línea de educación netamente pública, sin otro modelo de concertaciones a ningún nivel, y lógicamente sacar las urpas del Opus Dei, de determinadas sectas católicas de la educación. Está claro, es lo que hicieron los anarquistas, sacando a sus hijos de ahí, hijas, y poniéndolas en escuelas populares. Claro, es absolutamente central, pero ya no solo por el tema, digamos, de a la recuperación de la dignidad de vida de las mujeres o de otras entidades de género alternativas, sino por muchas otras cuestiones, ¿no? La segregación social que en este momento dibuja la escuela en Cataluña es absolutamente desdeñable, y lo tenemos que combatir, y no puede ser que en función de la capacidad económica de la familia donde has nacido, que es un tema bastante azaroso, ¿no?, tu devenir pueda ir por un sitio o por el otro. En este sentido, totalmente de acuerdo contigo. Abramos un día un debate con todas las fuerzas políticas sobre educación y veremos hasta qué nivel de profundidad se llega, justamente, ¿no? Ana Gabriel y un argentino. Esto se puede alargar mucho. Tiene toda la pinta. Pero hay aquí un chico, ¿cómo te llamas? Alfonso. Alfonso quiere hacer una pregunta, pero la va a hacer de una forma extraordinaria que está establecida en Mongolia Bracón, en la que tú no cuentas nada de ti mismo y vas a por no como nosotros. No como nosotros, ¿vale? Venga, Alfonso, vamos a por ello. Tú puedes. Primero de todo, muchas gracias desde el Movimiento Antifascista por esa camiseta, que pocos políticos la reivindican. Y me ha gustado mucho la explicación que has dado de por qué en Cataluña hay esa cultura alternativa a las estructuras del Estado. Entonces mi pregunta es, ¿por qué vosotros y vosotras os metéis en unas instituciones que consideráis burguesas? Porque entiendo que desde municipalismo lo entiendo, pero ya en el Parlamento de Cataluña no lo puedo entender, y abandonáis un poco la calle, porque yo pienso que no se puede compaginar la lucha en la calle con la lucha en el Parlamento, porque, por ejemplo, lo que yo estoy viendo en Madrid es que mucha gente, desde que ha surgido Podemos, dice, bueno, ya me siento representado en las instituciones, entonces la calle ya no sirve para nada porque ya con el voto lo puedo hacer todo. Muchas gracias. Alfonso, dando su opinión también, ha estructurado una pregunta extraordinaria para la que pide un aplauso. Mejor que la nuestra, joder. Como público no podéis ser más listos que nosotros. Esto queda ya, es gratis, coño, tenéis que ser un poco más tontos. Adelante. Yo creo que nos quedaríamos cortos si habláramos de las instituciones como burguesas. Yo creo que son más cosas, y tiene que ver con esa correlación de fuerzas que decíamos de la transición, que dibuja todo un ordenamiento jurídico institucional que replica hasta el nivel municipal. No vamos a salvar las instituciones municipales. Tienen también una lógica de democracia representativa muy limitada, tienen una correa de ámbito competencial también muy pensado. Los municipios deciden sobre un tipo de cosas, sobre otras no, y eso no es casual, ¿no? Es decir, no voy a decir, no, es que el nivel municipal sí y otro no. Bueno, pues todo forma parte de ese entramado institucional. ¿Por qué decidimos acceder a ese nivel de intervención política también? Que es una decisión un poco por la que apuesta la izquierda independentista sobre el 2000 o así. Bueno, porque entendíamos que era oportuno utilizar ese ámbito también, sobre todo para utilizarlo como altavoz, y sobre todo porque nos estábamos encontrando que no había demasiado nadie que impugnara esa locura del progreso vinculada a la expansión urbanística, ¿no?, al crecimiento de lo que ha sido después, o se ha dicho después, la burbuja, porque entendíamos que los partidos estaban entendiendo que su fuente de financiación podía ser el erario público, porque estaban justamente afectando algunas decisiones que se tomaban en esas instituciones sobre nuestras condiciones de vida, y no rehuimos utilizar ese espacio también, situándolo como un espacio más, ¿vale? Y voy rápido porque si no me dicen que me alargo. ¿Eso ha contribuido a que nosotras dejemos las calles? Yo creo que nosotras no las hemos dejado, las calles. De hecho, si llevamos estas ojeras así de largas es porque nuestra actividad nunca se ha centrado solo en el Parlamento. Al contrario, nosotras a cada concentración ¿no?, que sea manifestaciones, estamos y queremos estar y hacemos por estar. O sea, hacemos lo mismo que hacíamos como militantes, añadiendo el trabajo parlamentario. La otra cosa es
¿Por qué se han vaciado las calles? Si la CUP tuviera la capacidad de decidir cuándo se vacían o no las calles, tendríamos bastante más poder del que tenemos. Con lo cual, estaría bien analizar conjuntamente qué hemos hecho, pero ya todas, más allá de la CUP, en las instituciones, si hemos contribuido a vaciar las calles y si eso ha sido algún favor o no a los objetivos que perseguimos. Yo creo que, lo decimos este fin de semana que estábamos en el País Valencià dando charlas, yo creo que toca ya de forma urgente un análisis compartido entre diferentes espacios políticos, ¿no? Desbordando las siglas, hacer balance. ¿Qué hemos hecho en las instituciones? ¿A qué han contribuido? ¿Qué riesgos no hemos sido capaces, ¿no? de saltar? ¿Qué virtudes hemos mantenido? ¿Qué traiciones hemos podido ya consumar? Y fortalecernos, ¿no? Y ver si han podido con nosotras o no. Yo creo que a nosotras esto nos inquieta mucho, intentamos que de alguna manera no nos venza la inercia, al contrario, ¿no? Y por eso ponemos también como todos los cordones de seguridad que ponemos, que podemos, ¿no? Cobramos 1.400 euros aunque nuestra nómina sea de 6.000. Una legislatura como máximo no vamos a repetir, no acumulamos cargos, nuestra estructura ejecutiva de toma de decisiones entre asambleas no está liberada y por lo tanto son gente que tiene perfil militante. ¿Es suficiente? Quizás no, pero intentamos dotarnos de todas las herramientas posibles para no convertirnos, también hemos dicho mucho, en la enésima traición a la clase trabajadora. No somos mejores que otras, no somos más inteligentes, ni más honestas, ni más nada de otras que nos han precedido y en cambio sí que han caído, ¿no? en convertirse en lo que quisieron combatir en su momento. Con lo cual es absolutamente importante que nos recordéis en todo momento si estamos haciendo las cosas como no deberíamos hacerlas. Gabriel, qué poco televisiva eres. Por eso no te invitan. ¿Y eso es malo? No, porque hablas con subordinadas y la gente se pierde. Pero ya veríamos. ¿Quién era la pregunta que teníamos? Mientras Galán busca otro, sí que querría preguntar, porque se ha hablado mucho de la presión en Cataluña para que la CUP pase por el aro. Y lo hablaste en el programa de Pablo Iglesias. En Cataluña mucha gente se escandalizó, incluso dijo que tenías que salir llorada de casa. No sé qué opinas de eso. Eso se hizo una lectura feminista también de eso, ¿eh? Explícala. Y Joan Coma, ¿no? Que es el concejal de la CUP Capgirem Vic, que es, ¿no? el compañero que ha ido a la Audiencia Nacional por decirlo de la tortilla y los huevos. No sé si habéis visto el vídeo del interrogatorio, es bastante divertido como el fiscal le dice, pero cuando usted dice romper los huevos, ¿eso quiere decir violencia? Y digo, no, bueno, para la tortilla. Vale, da igual, que me voy, total. Y Joan Coma, ¿no? Dijo también eso, ¿no? O sea, pues vamos a reivindicarnos llorando también, ¿no? Que es un comportamiento humano, todas hemos llorado. Yo no sé quien haya no llorado nunca, pues a lo mejor pues tiene alguna. Tú que eres psicólogo. Yo estoy ¿no? llorando ahora mismo porque este tío quiere preguntar. Vale, total. Que bueno, que aparte de la perspectiva esa, ¿no? de la más o menos fortuna de esa expresión, yo creo que no queremos victimizarnos ni generar empatía desde la pena. Bueno, pues decimos, pues sí, pues es verdad que a veces se nos ha linchado muchísimo para destruirnos como espacio político o para volvernos a una situación en la que no fuéramos determinantes. Desde esa perspectiva sí que decimos, se nos ha querido liquidar, pero no nos metemos en un rincón a llorarnos, aunque lo hiciéramos tampoco pasaría nada, sino que lo ponemos encima de la mesa porque sería muy naif y muy ingenuo pensar que en el Estado español, en la política española, en la política catalana, no pasa nada por poner en cuestión el status quo o los privilegios. Pues claro que pasa, y pasan muchas cosas. Y cuando tú tienes la posibilidad, ¿no? o la fuerza o la posición de poder decidir si se van a tocar privilegios o no, pues el sistema responde, y sería muy absurdo pensar que esto no existe, y esto vale más aceptarlo, ¿no? Confrontarnos a eso y fortalecernos, porque para eso estamos, para cuestionar y acabar con los privilegios. Va Jorge, va la última y nos vamos, pero luego bajaremos a la zona del bar y podréis seguir preguntando a Ana Gabriel, porque le invitaremos a una cerveza, entonces pues podéis preguntarle más cosas. Jorge. Hola Ana, bona nit, benvinguda. Quería preguntarte si tú te sentirías más cómoda en una república española o en una monarquía catalana. Si tuvieras que elegir una u otra. Es una idea muy... Un experimento mental. Totalmente. Digamos, ¿no? Pero quería saber... científico, no lo que piensa la CUP, sino lo que piensas tú personalmente. ¿Dónde te sentirías más cómoda? Qué bien. Es que yo creo que no va de confrontar. Te voy a impugnar la pregunta, porque es un poco trampa. Es que podría salir por la tangente y decirte
pues me voy al confederalismo kurdo a vivir. Bueno, ahora le están pegando unos tiros que no te los recomiendo. No, pero ¿me entiendes? No, es decir, yo creo que las monarquías deberían abolirse en todas las partes del mundo, en el Estado español también. Yo no tengo ningún interés en que los jornaleros andaluces sigan viviendo como viven. Yo no tengo ningún interés en que los fascistas en determinadas universidades del Estado español campen a sus anchas. Yo, como puedes imaginarte, me gustaría que el Estado español fuera una cosa radicalmente distinta a lo que es. Y si nos hemos hecho independentistas es quizás también por ese Estado español que tenemos y no otro que quizás no hubiera fabricado tantos independentistas, ¿no? Ojalá que pudiéramos decir que hay una república catalana que se confedera fraternalmente con una república española, con una república vasca, con una república gallega, si así lo quieren, y que además dibuja una euromediterránea de los pueblos en la que nadie se muere de frío en invierno porque huye de las guerras. Ojalá. Puedo preguntar, perdón, Edu, creo que lo tengo que meter aquí. No, pero esta no puedo no hacerla. ¿En esa República Catalana liberalizaremos el cannabis? No lo digo en broma, me parece una tontería la manera que tenemos de llevar el tema de las drogas en todas las democracias occidentales, una cosa que no ha servido para nada, que destroza vidas cuando luego los consumidores. ¿Sabes que tenemos una iniciativa legislativa popular en el Parlamento catalán, impulsada justamente por los consumidores de cannabis y que hemos apoyado desde el primer momento, con lo cual evidentemente... Me parece muy importante esto que lo cuentes. No vamos a hacer una lectura ni cerrada, ni conservadora, ni tampoco simplista del consumo de determinadas sustancias. Sabemos, y eso lo hemos hablado mucho con el tema de Barcelona World, ¿no? No se es consciente del dolor y de los dramas personales y colectivos que pueden generar las adicciones y no queremos frivolizar en absoluto. Tengo amigos muertos y gente presa, conocida por tema de drogas, y no lo hago en broma, digamos. Pero... Vamos con la última pregunta. Pero bien, me alegra que digas que hay un debate y no que lo dejan como un tema ahí. ¿Qué va? Última pregunta. Sí, por ahí. Hay una cosa que has identificado y es una cierta correlación entre forma de Estado, en este caso república, que es uno de los objetivos de la CUP, y lucha de clases, digamos cambio drástico, abolición más o menos del capitalismo o de luego un movimiento que de alguna forma cambiaría completamente el sistema. Con la estructura social de Cataluña y con una parte de la población política y no política que ahora apoya el independentismo, estoy pensando en CiU, la antigua CiU, que todos sabemos que ha votado todas las leyes que has comentado tú, del 135, la reforma laboral, etcétera. Digamos, ¿no crees que puede haber una gran frustración en una gran parte de la población que crea que consiguiendo ese independentismo, al final el modelo sería exactamente igual o muy parecido al que hay ahora mismo en el Estado español? Y también no hay que olvidar que los últimos ejemplos de independentismo en Europa, léase la República Checa y Eslovaquia, etcétera, no han cambiado para nada el modelo de Estado, incluso han abrazado el euro y la Unión Europea. ¿Eso no crearía o no crees que podría crear una gran frustración porque la sociedad catalana en ese sentido no ansía, en ese caso, un cambio drástico de modelo, sino simplemente, por motivos incluso algunos sentimentales, ser independientes del Estado español? Y finalmente, en el PERA sí hay gente que estamos en contra del euro, salimos del euro. ¿Tú estás en contra del euro? Estoy en contra del euro, y incluso personas... Me lo pueden dar a mí, yo estoy muy a favor de tenerlo. Y personas como Miguel Sebastián ha declarado públicamente que el euro ha sido un gravísimo error, aunque el problema ahora es cómo reconducir o cómo salirse y en qué condiciones. Gracias. Muy interesante pregunta. Claro, es que de verdad que hacéis preguntas que luego la respuesta tipo tweet lo que hace es que corras el riesgo de parecer muy simplista en cuestiones que son evidentemente no solo muy interesantes sino también complejas. En la sociedad catalana evidentemente hay gente que en este momento no está conectando con el debate independentista. Y hemos dicho, y por eso nosotros decimos, debemos dar respuesta a la emergencia social, porque mientras tengamos los índices de paro que tenemos, de emergencia energética, de familias que no saben si van a poder sostener, ¿no?, llenar la nevera a final de mes. ¿Cómo vas a decir a esa gente que esté, ¿no?, de alguna manera atenta al proceso constituyente que se va a abrir? Por lo tanto, hay de entrada gente que no está teniendo las condiciones mínimas para poder garantizar que participen en un proceso de decisión, de toma de decisiones colectivas. Hay gente que milita en el independentismo desde hace mucho tiempo, que lo ha hecho desde perspectivas revolucionarias. Hay gente que lo ha hecho desde perspectivas revolucionarias que no son para nada feministas, por ejemplo. Hay gente que entiende que se viviría
vida mejor y es un cálculo económico. Hay gente que viene de la militancia comunista que ha entendido que puede ser una oportunidad. Evidentemente la sociedad catalana es compleja como cualquier otra, con lo cual hay gente que entiende que la independencia como objetivo que no comporta más cambios le satisface, sí, emulando al Estado español en su arquitectura, claro, no es nuestro caso, ¿no? Por eso nosotros ponemos como condición o planteamiento también articular ese proceso constituyente, porque creemos que si realmente hubiera la posibilidad de poner a debate las reglas de juego, teniendo en cuenta la composición social de Cataluña, no de los que votaron sí el 27 de septiembre, del conjunto de la población, creemos que sería muy raro que los planteamientos fueran conservadores como lo son en la legislación actual. Creemos que lo mínimo sería que se desbordara lo que está habiendo ahora en materia, ¿no?, de usurpación de derechos y de extracción de recursos básicos. La sensación es esa. También es verdad que lo que estamos haciendo es absolutamente novedoso, es decir, procesos de independencia que no vengan, ¿no?, de guerras mundiales, que no vengan de procesos revolucionarios. Procesos constituyentes tenemos en países que no lo han combinado con una independencia o segregación de un Estado madre, ¿no? Bolivia, Ecuador no tenían procesos de independencia, apostaban por procesos. Nosotros lo queremos un poco todo, ¿no? Ruptura con el Estado español, apertura de proceso constituyente desde la base, no hay precedentes, Europa no está ofreciendo nada demasiado interesante, tampoco en el campo de las izquierdas conservadoras. Otros ejemplos a los que miramos tienen situaciones o realidades sociodemográficas muy distintas a la nuestra también, con lo cual, bueno, yo creo que es muy valiente lo que queremos hacer, es como mínimo novedoso, no está escrito en absoluto que lo vayamos a ganar, pero es que en la alternativa está, no sé, pues yo qué sé, resignarse, pensar que hemos venido a esta vida a conformarnos con bajar la cabeza, a que nos den y poner la otra mejilla. Y yo creo que si pensamos un poco en García Oliver, por poner uno, nos sale otra cosa. Y nos sale pelear, ¿no? La victoria no está asegurada, pero vamos a pelear por Gabriel, ella. Hoy no nos has puesto la otra mejilla, por lo tanto vamos de pie a despedir de esta gente. ¿Ah, sí? Ah, vale. Nos ponemos de pie. Vale, mira un porro. Pasamos aquí delante. Ay, se me quedó uno ahí, es verdad, gracias. Recojamos porros.